Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Para quienes se vienen sumando, leímos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, versículos 6 al 11, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a entregar en esta tarde. Sea su nombre muy glorificado y que sea su palabra haciendo vida en nuestros corazones. Queremos siempre oír palabra de Dios, siempre lo que el Señor nos da a través de ella. Queremos palabra de verdad, palabra fiel, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. El domingo pasado compartimos el capítulo 17 y quiero rescatar algunas cosas de las cuales vimos. Vimos que el apóstol Pablo y Sila llegaron a la ciudad o a la localidad de Berea, y ahí, como habitualmente ellos lo hacían, visitaban las sinagogas donde habían hermanos judíos temerosos de Dios, y ellos que por diferentes razones habían llegado a estas localidades, dada el grupo o la colonia de hermanos en Cristo, digo en Cristo porque muchos de ellos después fueron llamados, y lo que ocurría es que ellos de alguna manera extendían el temor a Dios y el judaísmo a otras personas de la región o de las locales, y había muchos de ellos, muchos gentiles que se habían convertido al judaísmo. Por lo tanto, cuando Pablo llega con Sila a Berea, se encuentran con un grupo bien especial. Era distinto incluso de los anteriores, en la sinagoga de Tesalónica o en Filipo. Estos hermanos eran diferentes. Eran personas que de alguna manera amaban las Sagradas Escrituras. Esa es la palabra. Amaban las Sagradas Escrituras y las escudriñaban de manera recurrente. Por eso, cuando el apóstol Pablo comienza a predicarles y a mostrarles que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, a través de las Sagradas Escrituras, estos hombres que amaban la palabra de Dios, amaban el Antiguo Testamento, amaban la Torá, ellos dice que escudriñaban todos los días para validar, para ratificar lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Y dado que ellos mismos podían darse cuenta a través del escudriñar la palabra y de ir chequeando lo que el apóstol estaba hablando, sin duda que para ellos era de gran gozo darse cuenta y ver que Jesús era el Mesías, y por lo tanto abrían su corazón y eran llamados y escuchaban la voz del buen pastor. Y eso es lo que ocurrió en Berea. Dios abrió el corazón de ellos para recibir la palabra de Dios. El mensaje y la audiencia era para un pueblo temeroso, un pueblo que amaba a Dios. Por lo tanto, el desafío que tenía el apóstol Pablo era mostrar a través del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías y que era lo que ellos por décadas estaban esperando.
Luego vimos una situación totalmente opuesta. Vimos a Pablo saliendo de Berea, porque también habían llegado los perseguidores de él a Berea y rápidamente él sale a Atenas. Pero aquí se encuentra con una situación totalmente diferente. Se encuentra y se enfrenta a una audiencia pagana. A una audiencia que ellos tenían muchos dioses, diferentes dioses, y que los representaban a través de altares, de imágenes, de diferentes materiales. Ellos que presumían ser el centro del conocimiento y de la sabiduría, sin embargo sus mentes estaban entenebrecidas y no podían reconocer al Dios Todopoderoso, al Dios del universo, al Dios desconocido, como ellos habían levantado un altar. Por tanto, el apóstol Pablo tiene que partir de cero con ellos. Era muy distinta a la audiencia de las sinagogas, que ahí había temor de Dios, había conocimiento de Dios. Acá no. Él tuvo que partir prácticamente de cero, hablándole acerca del creador de los cielos y de la tierra. Hablarles de que había un creador del ser humano, que de un solo linaje él hizo al hombre. Explicarle y exhortarles y exponerles que este Dios todopoderoso prefijó los tiempos, el orden de los tiempos, Él lo prefijó. Y también lo que señaló los límites de la habitación donde el hombre tenía que habitar. Les señaló y les dijo que el hombre no habita en templos hechos por mano de hombre, no habita y no se manifiesta a través de imágenes, no puede ser semejante a oro o plata o a alguna escultura de arte. No. Les dice que el Dios Todopoderoso, su trono está en los cielos y que la tierra es el estrado de sus pies. Les señala y les dice, por tanto, Dios, habiendo pasado por alto, le dice, la ignorancia. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, ahora manda a todos los seres humanos, a todos los hombres, que en todo lugar se arrepientan de sus pecados, se arrepientan de su mal camino, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón, por su hijo. ¿A quién le designó esto? Dando fe a todos aquellos que son llamados, con haberle levantado de los muertos. Ese es el mensaje que tiene que entregar el apóstol. Es un mensaje dirigido a un pueblo que no conocía a Dios, que no temía a Dios, sino que ellos adoraban a dioses paganos. Entonces, lo que nosotros aprendimos, el poder de conocer la palabra del Señor, el poder de Dios que se manifiesta a través de este libro sagrado. Este libro es inerrante. La palabra de Dios es autosuficiente para un creyente. El creyente no tiene que recurrir a otras cosas. No requiere de otras cosas. Y eso es lo que los hermanos de Berea nos enseñaron. No necesitamos otro tipo de técnicas, otro tipo de creencias para tener la paz del Señor, para ser transformados y cambiados
por el periodo. No necesitamos otras técnicas. Hoy día, mucho pueblo, incluso hijos de Dios, recurren a psicología y una serie de cosas para, de alguna manera, ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda de nada. Él es autosuficiente, es todopoderoso, capaz de transformar y cambiar vidas. Y Él dejó su palabra establecida para que en ella nosotros encontremos las respuestas a todas las interrogantes de nuestra vida. Palabra del Señor. Y terminando el capítulo 17, muchos creyeron al mensaje de Jesucristo. Pero también hubo un gran grupo, sobre todo estos sabios y entendidos, que se burlaron del apóstol cuando habló de la resurrección. Porque las escuelas filosóficas a las cuales pertenecían no creían en la resurrección, sí en otro tipo de cosas. Pero el apóstol había entregado el mensaje de Jesucristo y había salvado su responsabilidad. Pues ellos, desde ahí en adelante, fueron responsables por haber escuchado el Evangelio. Por eso que les dice, les termina hablando y diciendo, pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hasta ahí, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, hoy manda a todos los seres humanos y en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto Jesucristo ha venido a perdonar pecados, a llamar pecadores al arrepentimiento. Cuando una persona escucha la palabra del Señor, se hace responsable por haberla escuchado. Bien, y terminamos el capítulo 17. Pablo se va de Atenas y se va a Corinto. Corinto era un lugar diferente, pero él ahí quiere continuar la predicación del Evangelio. Era el centro, la capital de Acaya, que hoy día el nombre es Grecia. En ese tiempo el nombre era Acaya. No era Atenas la capital, sino que el centro de operaciones era Corinto. Era una ciudad comercial con mucho movimiento marítimo. Exportaban e importaban desde Europa hacia África también y para el lado de Asia. Por lo tanto, habían muchos navegantes que permanentemente estaban circulando por esta ciudad. Y lo que el apóstol veía y el Espíritu Santo que lo llevó a ese lugar, veía una gran oportunidad para expandir el Evangelio. Porque estas personas que venían de diferentes lugares de Europa, de Asia y de África, trayendo diferentes productos para comercializar, era la oportunidad para predicarles a ellos. Y que no había ninguna duda que dentro de todas esas personas habían apartados para salvación. Y serían los responsables de llevar el Evangelio a sus pueblos, a sus naciones, a los lugares donde ellos habitualmente vivían. El gran problema que tenía esta ciudad en Corinto, que era también una ciudad idólatra. Ellos adoraban a la diosa Afrodita, la diosa del amor.
Y bajo esta fachada, bajo esta apariencia religiosa que ellos le daban esa connotación, ellos a través de esta forma religiosa de creer daban espacio a una desenfrenada inmoralidad. Eso es lo que ocurría en Corintia. En sus templos habían muchas prostitutas, las cuales estaban al servicio de las autoridades religiosas de la época. Por lo tanto, el apóstol se encontraba y se enfrentaba a una situación muy difícil y complicada, porque había el príncipe de este mundo, era amo y señor de ese lugar. Sin embargo, a pesar del escenario al cual tenía que enfrentarse, el apóstol sabía que no estaba solo, sino que el Espíritu Santo estaba con él. Y él lo que hizo cuando llegó a Corintia, lo que hizo fue visitar las sinagogas como lo hacía siempre. Eso es lo que él hacía habitualmente. Hablarles a los judíos y a los gentiles convertidos al judaísmo, hablarle de Jesús, mostrarle a través de las Sagradas Escrituras que Jesús era el Cristo, que ese hombre que había nacido en Belén y que había predicado por Galilea y había llamado al arrepentimiento, aquel Jesús quien había sido crucificado sin haber tenido pecado, sin haber tenido una culpa por la cual crucificarlo. Por lo tanto, fue crucificado siendo inocente. Aquel que murió en la cruz derramó su sangre, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy vive y reina para siempre. A ese Jesús, él les hablaba, y de él es que mediante las Sagradas Escrituras él demostraba que Jesús era el Cristo. Y estando en la sinagoga, él conoció a un matrimonio que seguramente ellos habían conocido ya a Cristo. El evangelio ya les había sido predicado, aunque no lo aclara de esa manera el libro de los Hechos. Sin embargo, por los detalles o lo que se menciona, Pablo hizo una buena relación con ellos. Este matrimonio, que era Aquila y Priscila, habían sido expulsados de Roma porque Claudio, el emperador, había visto en los judíos aires de rebelión y por lo tanto los expulsó. Y ellos fueron dispersos y se fueron a diferentes ciudades. Y Aquila y Priscila habían llegado a Corintia. Y por lo tanto estaban en la sinagoga. Así es que Pablo, que siempre llegaba ahí y, como les decía, él exponía o le daban la oportunidad para exponer las Sagradas Escrituras, él hablaba de Jesús y les demostraba mediante las Sagradas Escrituras que Jesús era el Cristo. Y de esa forma él conoció en este lugar a este matrimonio y había algo común en ellos, que eran fabricantes de tiendas y por lo tanto se dedicaban a este rubro. Y como Pablo también, además de ser un evangelista, de ser un misionero, él, para poder costear sus gastos para mantenerse, lo que hacía era trabajar con sus propias manos. La iglesia recién se estaba formando. Él iba pasando por diferentes ciudades, diferentes pueblos, iba dejando iglesia, pero la iglesia era naciente. Por lo tanto, no había cómo sustentarse a través del trabajo misionero. Esto después
de alguna manera las iglesias comenzaron a sustentar el trabajo del apóstol. Pero dado que eran incipientes en este sentido, el apóstol trabajaba y los fines de semana estaba en la sinagoga compartiendo la palabra del Señor. Y él tenía como regla siempre visitar las sinagogas, estar con sus hermanos, exponer las Sagradas Escrituras. Pero siempre se encontraba oposición, siempre había un grupo que rechazaba totalmente lo que él planteaba. Fue tal la magnitud del rechazo que encontró aquí en Corintia, que él en un momento les dice lo siguiente. En el capítulo 18, versos 5 y 6 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Esta reacción que el apóstol tuvo, dado el rechazo y las acusaciones que le hacían, el hecho de sacudirse sus vestidos, su ropa, era una señal de endosarles a ellos la responsabilidad porque él ya había entregado el Evangelio de Jesucristo. Y eso era un testimonio de que él había entregado la palabra, que ellos eran responsables por la decisión que estaban tomando. Era una costumbre o una forma de identificar algún tipo de compromiso. Y eso nosotros lo podemos ver en Nehemías, en el capítulo 5, verso 13, y dice, ¿qué es lo que estaba ocurriendo con el pueblo en ese tiempo, en los tiempos de Nehemías? En que se estaba restaurando Jerusalén, los muros, y lo que estaba ocurriendo es que en su propio pueblo estaban volviendo de todas las naciones, pero en su propio pueblo sus propios hermanos estaban cometiendo usura. Y estaban cobrando intereses y estaban sumamente endeudados. Muchos hermanos judíos del pueblo judío con sus propios hermanos. Y los intereses eran exorbitantes. Entonces, lo que Nehemías les habla y les exhorta y les pide a las autoridades que no podía ser lo que estaba ocurriendo, que debían de terminar con eso, que lo que se requería era, de alguna manera, era que fueran solidarios y pudieran ayudarse los unos a los otros. Y hacen un compromiso, todos. En esa oportunidad, usted puede mirar después en el libro de Nehemías, y lo que hace Nehemías dice lo siguiente en el versículo 13 del capítulo 5, dice, además sacudí mis vestidos, dice, y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Es decir, eso significaba que si alguien no cumplía lo que se había acordado, y por eso que él sacude su ropa, le ocurrirá tal o cual cosa. Así será sacudido por Dios y vacío. Y eso es lo que hizo el apóstol. Sacudió sus vestidos, porque si algo pasaba, el día de mañana él ya había entregado la palabra del Señor. Entregar el Evangelio de Jesucristo, entregar las buenas nuevas a nosotros como iglesia y como pueblo del Señor, nos libera de la responsabilidad, pues la gran comisión es ser testigos
testigos de Jesús, testificar de Él, llevar la buena nueva de salvación y vida eterna a aquel que no conoce. Por lo tanto, cuando entregamos el Evangelio de Jesucristo, nosotros, para todo aquel que rechaza la palabra del Señor y se burla en su cara, es sacudir su ropa y decir, limpio soy porque yo he entregado la palabra del Señor. Así que el apóstol sale de ahí, ya no se reúne más con ellos en la sinagoga, pero como Dios es bueno y como Él sabe que su pueblo necesita congregarse, como el Señor tenía muchas personas apartadas para ser pueblo de Dios, y la gran necesidad que esas personas fueran enseñadas por este varón, Dios proveyó un lugar como siempre lo hace. Y Él buscó un lugar donde tener continuidad para seguir exponiendo las Sagradas Escrituras, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto, los hermanos, Dios proveyó un lugar para que los hermanos se reunieran a adorar a Dios, para que se reunieran a tener tiempo de oración, para escuchar la palabra y para crecer en el conocimiento de ella. Y así lo dicen los versos 7 y 8, dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Por lo tanto, Dios proveyó un gran lugar. Los historiadores dicen que este varón era un varón que tenía muchos recursos, que tenía una gran propiedad, por lo tanto, los espacios eran amplios para que la iglesia de Corintio pudiera, y de hecho ahí tuvo sus inicios y comenzó a multiplicarse y muchas personas creyeron. Por lo tanto, es tan importante que el pueblo de Dios se congregue, es tan importante tener espacios de oración, tener espacios para cantar y adorar a Dios, olvidándonos de nuestras actividades laborales, de nuestras actividades cotidianas y dedicarnos en un lugar apartado para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Y es lo que extrañamos hoy día. En la semana hablaba con mi hermano Luchito y conversábamos acerca de esto. Anhelar congregarnos. Anhelamos estar en un lugar todos juntos, compartiendo, orando, abrazándonos, cantando al Señor. Y me decía que cuando uno pierde ciertas cosas, es ahí cuando más las valora. Que muchas veces uno iba a la iglesia solamente como una actividad rutinaria, pero sin darle el mayor valor al hecho de congregarnos. Creo que hoy día, después de todo este tiempo que ha pasado, valoramos y anhelamos ese día y esa hora en que podamos estrecharnos como hermanos en Cristo, tener sentidas reuniones, exaltar el nombre del Señor y vivir tiempo en su presencia juntos, físicamente. Por eso que el libro de Hebreos, en el capítulo 10, 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Por eso que es tan importante tener esto. Hoy día no tenemos la posibilidad de estar juntos, pero lo hacemos a través de este medio, de esta forma. Y todos en sus casas, hoy día, o gran parte de nuestros hermanos en Cristo, estamos compartiendo la palabra del Señor de esta manera. Y el Señor nos habla, el Señor nos toca, el Señor nos enseña. Su presencia se manifiesta incluso en su hogar, ahí en su casa, en su living, porque Dios es todopoderoso y Él hace como Él quiere. El apóstol había sido rechazado en Atenas. Se habían burlado de él.
Lo habían perseguido en Filipo. Lo habían perseguido en Tesalónica. En Berea también querían apresarlo. Y ahora en Corinto la situación no es diferente. Claramente, como toda persona, de repente nos desanimamos. Cuando vemos tanta adversidad o tantas cosas negativas que nos pasan una tras otra, claramente nuestras fuerzas se debilitan. Nos desanimamos, decimos, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué todo sale mal todos los días? Pero quiero decirles que nada de lo que le ocurre a un hijo de Dios es casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe todas las cosas y por qué permite ciertas situaciones. Dios es todopoderoso. Y el apóstol estaba pasando una situación difícil. Él estaba afectado anímicamente por todo lo que estaba pasando. Pero Dios, que conoce todas las cosas, dice que le habló y lo animó. Y por eso que si usted va al verso 9 al 11, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que el Señor nos hable a través de su palabra! Que el Señor nos anima a través de su palabra. Y de la misma forma como el Señor le está hablando en esta oportunidad, al apóstol le está también diciendo a usted. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. ¡Qué palabra más fuerte! ¡Qué sólida! Lo que escuchó de parte del Señor. No temas. No temas. Luego le dice, si no habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Él tenía que seguir con lo que se le había encomendado, ser testigos. Él ser testigo de Jesucristo. Pero estaba en una situación complicada. Era una tras otra. Pero el Señor, como es bueno, como es bondadoso y misericordioso, le dijo de noche en una visión, no temas, no temas, sino habla y no calles. Luego le dice, porque yo estoy contigo. No solamente le da una instrucción, decirle, bueno, no temas, no calles, habla y arréglatela solo. No. Acto seguido, al decirle estas palabras, no temas, sino habla y no calles, luego dice, porque yo estoy contigo. ¡Qué glorioso escuchar eso! Yo estoy contigo. Eso es lo que el Señor permanentemente nos está diciendo. Yo estoy contigo. Hermano querido, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Yo estoy contigo. Y luego le dice, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. ¡Qué diferente es el escenario que tiene que enfrentar respecto a lo que le había pasado en Filipo! Si ustedes recuerdan, lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y prácticamente él quedó como muerto. Pero el Señor en esta oportunidad, que conoce todas las cosas y que conocía el corazón del apóstol, le habló directamente a él. Nadie, le dijo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí
1 año y 6 meses enseñando la palabra del Señor. Y nadie se opuso. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. El Señor estaba a su lado. No es que se hayan acabado los sufrimientos y no es que se hayan acabado los tiempos difíciles, no. Siguieron algunas situaciones. Pero la gran diferencia es que todas las situaciones Él las fue pasando con el Señor. Eso es la diferencia. Nosotros nos vamos a dar cuenta en los capítulos que vienen que las situaciones o la persecución no terminó. Sin embargo, el Señor fortaleció una vez más al apóstol, señalándole que él no estaba solo, que el Señor estaba a su lado. Por lo tanto, posterior a esta visión y a esta palabra del Señor, ¿qué ocurre en Corintia? Se levantan los perseguidores, aparecen nuevamente y nuevamente recurriendo a las autoridades para callar la voz del apóstol. Sus perseguidores que iban pillando los pies, lo iban siguiendo de ciudad en ciudad, aparecen nuevamente acá agitando a la sinagoga, agitando a los hermanos donde Pablo había participado. ¿Y por qué? Porque quieren callar su voz. Pero el Señor ya había hablado, ya le había dicho en visión al apóstol que no estaba solo, que no debía temer porque ninguno iba a poner su mano encima para hacerle mal. Dios intervino en esta oportunidad. La providencia de Dios estuvo a su favor y la visión así lo dejó claro. Había un edicto que Roma había sacado y que, dada la persecución que el pueblo judío tenía por los diferentes pueblos que adoraban otros dioses y que de alguna manera querían oprimir al pueblo de Israel, el emperador de ese tiempo lo que hizo fue sacar un edicto donde de alguna manera protegía al pueblo judío para que ellos pudieran adorar al Dios al cual servían. Y en este sentido el procónsul conocía de alguna manera este edicto que había dado el emperador. Y por lo tanto, cuando se presentan a él para acusar a Pablo y traer cargos contra él, dice, verso 12 al 16, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo, ya cuando ellos dicen esto, Pablo ya era un hombre experimentado y sabía los argumentos, conocía los argumentos que tenían, por lo tanto, él iba a comenzar su defensa, pero no fue necesario. No fue necesario porque el Señor tomó al mismo procónsul. Y dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. A diferencia de los casos anteriores en que la autoridad de alguna manera se confabulaban con estos judíos perseguidores y lograban su cometido, en esta oportunidad el Señor obró de tal manera que tomó al mismo procónsul
Y ahora los que fueron expulsados del tribunal fueron los propios judíos. Fueron los propios judíos. Y tanto así que los griegos que estaban ahí, porque eran todos griegos, Acaya, Grecia, griegos, dice que tomaron al principal de la autoridad de los judíos, dice que, porque para poder expulsarlo del tribunal, los ordenó que a vara los sacaran. Y dice que comenzaron a golpear a todos los que habían llegado y al principal lo habían tomado y le habían dado un tremendo castigo y el procónsul nada dijo de eso. Y de esta manera, de esta forma, Pablo queda libre para predicar el evangelio. Con el apoyo del procónsul, él estuvo 1 año y medio exponiendo las Sagradas Escrituras y formando una gran iglesia que mayores detalles los vamos a encontrar en el libro, en los 1 y 2 de Corintios. Ahí pueden encontrar los detalles, porque este capítulo no da más detalles, no es necesario. Pero el apóstol predicó durante 1 año y medio con toda libertad y muchos fueron salvos. Así es que él terminó su trabajo en Corintia y de ahí estuvo unos días más en la región y de ahí se fue a Éfeso. Ahí también a predicar el evangelio de Jesucristo. Se fue con estos hermanos Aquila y Priscila, llevando la buena nueva de salvación y de vida eterna en esta ciudad. Termina ahí el viaje misionero, el segundo viaje del apóstol. Él en Efesio estuvo muy poquito, pero con un compromiso de volver, si Dios se lo permitía, porque él había hecho votos para estar y quería estar en la fiesta de su pueblo y por lo tanto se fue a Jerusalén y luego vuelve a su iglesia donde él dio cuenta de su segundo viaje. Y aquí nos encontramos con varias cosas por las cuales yo quiero concluir esta palabra del Señor. Primero, la importancia de congregarnos. El apóstol siempre buscó los espacios donde la iglesia del Señor creciera. Y como lo vimos acá, se cerró la sinagoga, lo expulsaron, o más dicho, él se fue. Pero Dios proveyó un lugar donde la iglesia comenzó a desarrollarse y a crecer. Dios proveyó un lugar para congregarse. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesita tener estos espacios en comunión los unos con los otros. Espacios que son exclusivamente para orar, para exaltar el nombre del Señor a través de los cánticos y ser enseñados por su palabra. Crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, como los hermanos de Berea. Otra de las cosas que nosotros podemos concluir de este capítulo, en que Dios toma nuestros oficios, nuestras profesiones, también para ser motivo de bendición para otros y llevar la palabra del Señor. Y eso es lo que hizo Pablo junto con Aquila y Priscila. Ellos tenían el oficio de construir tiendas y carpas. Trabajaban en eso. Se ganaban el pan con eso. Pero ellos a través de su oficio compartían las Sagradas Escrituras, compartían el Evangelio de salvación y de vida eterna. Y nosotros también, con nuestras profesiones o con nuestros oficios,
y con las personas con las cuales compartamos, nuestro deber es compartir el Evangelio de Jesucristo. Y si el Señor te ha permitido llevarte a lugares que nunca pensaste, te ha permitido tener alguna profesión para desarrollarte, que esa profesión también te sirva para llevar el Evangelio de Jesucristo. Otra de las cosas que podemos concluir, que en muchas ocasiones tu mensaje va a ser rechazado. Las personas van a rechazar el Evangelio de Jesucristo. Pero de la misma manera, como el apóstol cuando salió de la sinagoga sacudió su vestido, señalando y diciendo, yo soy limpio de esto. La responsabilidad cae sobre sus cabezas y sobre su sangre, por cuanto yo les he predicado el Evangelio. De la misma manera, nosotros predicamos el Evangelio. Si una persona se burla, rechaza el Evangelio, esa persona es responsable del rechazo que ha provocado. Nosotros somos libres, entonces, de toda responsabilidad. Otra de las cosas que nosotros podemos rescatar de este capítulo es tener estos espacios para compartir la palabra del Señor, para conocerla. No vamos a crecer si no escudriñamos las Sagradas Escrituras. Lo que el apóstol dice la palabra del Señor, que estuvo 1 año y medio con la iglesia de Corintio, enseñándoles la palabra del Señor, partiendo de cero con ellos. Recuerden que muchos de ellos adoraban a dioses paganos. Por lo tanto, había una mezcla. Habían aquellos que eran judíos o gentiles convertidos al judaísmo que tenían un gran crecimiento y un gran avance en ese sentido, porque eran personas temerosas de Dios. Pero había otro grupo que no conocía nada de Dios, que eran paganos. Y se requería este espacio para trabajar con ellos, con aquellos que ya eran un poco avanzados y aquellos que nada sabían del Dios Todopoderoso. Pero él trabajó con todos ellos y creció y nació una gran iglesia, no exenta de problemas. Y si usted tiene la oportunidad de estudiar el libro de Corintios 1 y 2, se va a encontrar con diferentes situaciones a las que la iglesia estuvo expuesta. Pero siempre el Señor, a través de su palabra, les dio la salida para mejorar todos los errores, todos los pecados y todas las desviaciones que estaban teniendo como iglesia del Señor. Y finalmente, lo que quiero decirle es que el Señor siempre cumple su promesa. De la misma manera, en el mismo momento en que el apóstol estaba quizás apesumbrado, un poco sus fuerzas debilitadas por la sumatoria de situaciones a las cuales estuvo expuesto, el Señor, en su gran amor y misericordia, le habló a través de una visión y le dijo, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos en esta hora, que Él está con nosotros, que no estamos solos, que el Señor está a nuestro lado y que a pesar de que vamos a vivir situaciones complicadas y difíciles, el Señor no nos dejará y no nos desamparará. Así lo dijo Él en San Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. A pesar de la situación que nos toque vivir. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos pueblo de Dios.
adquiridos, comprados a precio de sangre. Él nos ha apartado para salvación desde antes de la fundación del mundo. Eso lo hizo el Señor. Y por lo tanto, en el mundo en que vivimos, no estamos exentos de enfermedades, no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de situaciones complejas o a las que tengamos que exponernos como pueblo del Señor al hablar de Cristo, al predicar la palabra. No estamos exentos. Y como yo lo he dicho en más de una oportunidad, se respiran aires de persecución a nuestra América. La persecución en Asia, la persecución en África, nunca ha parado. El apóstol estuvo expuesto a todo eso y hoy día eso no ha cambiado mucho. Hoy, en Asia, de cada 3 cristianos, 1 sufre persecución. En África, de cada 6 creyentes, 1 sufre persecución. Por lo tanto, esto es recurrente. Y nosotros que hemos vivido tiempos de paz, tiempos de bonanza y hemos tenido libertad de culto, libertad para predicar el Evangelio, se viene y se ve por lo que uno lee, por lo que están legislando los diferentes congresos en América, que viene una persecución para todo aquel que predica el Evangelio de Jesucristo. Todo aquel que traza la palabra de verdad se va a tener que enfrentar con esta situación. Pero también sé que no estamos solos y que Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que aunque escuchemos todas estas situaciones, todas estas cosas que quizás nos podrían atemorizar, el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y eso debemos tenerlo claro. Quizás nos ha tocado vivir a muchos de nosotros cierta calidad de vida, aunque hemos tenido experiencia quizás en la vida muchas veces dura. Cada uno de nosotros debemos tener testimonios diferentes, pero hemos visto la mano de Dios rodeándonos siempre. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice. Esta palabra es relevante para el pueblo de Dios, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El Señor es un ganador, es el triunfador, Él es Dios Todopoderoso. Él es nuestro guardador. En el mundo tendremos aflicción, pero el Señor nos da esa seguridad. Que a pesar de todo, Él nos dice, confiad, pues yo he vencido al mundo. Que el Señor les bendiga. Quiero invitar que doblemos nuestras rodillas, le demos gracias al Señor por su palabra. Dios eterno, Padre amado, Señor, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, honramos tu nombre en esta hora y te damos gracias, Señor, por tu palabra que hace tan bien a nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque a pesar de las dificultades, de los problemas, de las situaciones a las cuales estemos expuestos, somos tus hijos, Señor. Y aunque no estamos exentos de aflicciones, de problemas, dificultades, Señor, nuestra vida está en tus manos y en ti podemos confiar y descansar. Cualquiera sea el escenario futuro, cualquiera sea la situación que tengamos que enfrentar, oh Señor, tú tienes el control de todas las cosas y tu pueblo está en tus manos. La vida de mis hermanos está en tus manos, Señor. Y eso nos permite estar confiados, descansar en ti, Señor, que tú eres perfecto, que tus caminos son perfectos, que tus planes, Señor, son perfectos. Y todo lo que tú hagas está bajo esa perfección. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Honramos tu nombre, Señor, y todo lo que hacemos
Lo hacemos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero invitarles que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Porque para siempre, Señor, son tus misericordias. Bien.